Deténganse. Este es el grupo Su. No un lugar para un pobre diablo como tú. Fuera. Estoy aquí para ver a su Kingsway. Piérdete, o te haré arrepentirte. Tanta gente que va y viene. Porque ellos pueden entrar. Y yo no. Todos están en trajes y corbatas. Gente de clase alta. ¿Qué eres tú? Cosa es no. Nadie puede impedir que yo, Zhou Wuye, vaya a donde quiera. ¿Estás buscando problemas? ¿Ayuda? Alguien está causando problemas. ¿Quién está causando problemas? Él. ¿Una simple hormiga se atreve a bloquear mi camino? Sí, Yosu. Este tipo dice que está aquí para verla, pero hirió a nuestros hombres sin razón. Xiao Wuye, ¿qué estás haciendo? Disparates. Distorsionando los hechos. Solo le estaba dando una lección. Xiao Wuye, esta es mi compañía. No necesito que tú gestiones a mis empleados por mí. Olvídalo. Entra conmigo. Xiao Wuye, te dije que dejaras Jincheng. ¿Cómo encontraste este lugar? Yo, Zhou Wuye, dije que te protegería de por vida. Y lo haré. ¿A esto llamas protegerme, viniendo a mi compañía y golpeando a mis guardias de seguridad? Creo que no me has entendido bien. En realidad, no soy un discípulo de la secta de la espada del dragón Eche. ¿Conoces el Salón del Dios de la Espada? Por supuesto, el Salón del Dios de la Espada es el poder más misterioso de nuestra Gran King, y la habilidad con la espada del Dios de la Espada no tiene paralelo en toda la historia, sin igual en el mundo. Exactamente. Soy el maestro del Salón del Dios de la Espada. El Dios de la Espada sin igual. Xiao Wuye, ¿crees que yo, Su Kingsway, soy una tonta? Si quieres ganarte mi confianza, no necesitas contar una mentira tan fácilmente expuesta. No te estoy mintiendo. Pero los hechos están justo frente a mí. Solo vas a seguir causándome problemas. Xiao Wuye, si realmente eres el maestro del Dios de la Espada, ¿cómo podrías tú, como un tonto, ser enviado a mi habitación? Esta tarjeta tiene 5 millones. ¿No juraste que me protegerías? Toma este dinero, y deja Jincheng para siempre. Esto es lo mejor que puedes darme como pago. ¿Tienes miedo de la venganza de Lintia? Entonces destruiré la secta de la espada del dragón Eche de un solo golpe. Xiao Wuye. A veces, realmente admiro tu actuación. Si cambiaras tu atuendo, tal vez alguien realmente te confundiría con el maestro del Salón del Dios de la Espada. Pero tienes razón, aunque no quiero casarme con Lin Tian. No tengo otra opción. Su Kinsu. Dije que te protegería de por vida. Y lo haré. Ya que no quieres casarte con ese Lintia, simplemente masacraré a la secta de la espada del dragón Eche. Xiao Wuye. Déjame ir. A estas alturas, ¿sigues diciendo esas cosas? Eres verdaderamente un caso perdido. Su Kinsu. ¿Por qué no hacemos una apuesta? ¿Apostar a qué? En 3 días. Si no puedo destruir la secta de la espada del dragón Eche, me iré de Jincheng y nunca volveré. Pero sí, en 3 días, destruyo la secta de la espada del dragón Eche. ¿Te casas conmigo? Si realmente puedes hacerlo, ¿por qué no me casaría contigo? Bien. Hecho, entonces. La Guardia del Dragón Divino, junto con los 36 Tiangan del Salón del Dios de la Espada. Da la bienvenida al regreso de, por favor, toma la ficha del Dios de la Espada. Patrón de dragón con incrustaciones de oro forjado en meteorito. La última vez que se sostuvo esta ficha fue hace 100 años. Correcto, Jinlan. Sobre la investigación de los movimientos de la secta de la espada del dragón Eche. ¿Hay algún resultado? La secta de la espada del dragón Azure celebrará una conferencia de prueba de espada en la mansión de la montaña del dragón Azure en 3 días. Lin Tian, el discípulo elegido de la secta de la espada del dragón Azure, representará a la secta de la espada del dragón Azure en la familia Su mañana para completar la ceremonia de firma. En ese momento, varias sectas del dominio del sur enviarán representantes. Entonces corre la voz de que el maestro del Salón del Dios de la Espada visitará a la familia Su mañana. Maestro del salón, está planeando tomar medidas contra la secta de la espada del dragón Azure. Una insignificante secta como la secta de la espada del dragón Eche no merece mi atención personal. Visitando a la familia Su es simplemente para entregar un gran regalo a la señorita Su. Entiendo, haré los arreglos de inmediato. Mi Salón del Dios de la Espada, en este reino mortal, ha estado en silencio durante 100 años. Es hora de un recordatorio. Estas sectas y familias aristocráticas, ¿quién exactamente es el verdadero amo de este mundo?
Por favor, presente su invitación. Eres tú. Su Yao. ¿Conoces a esta persona? No he saldado cuentas. Contigo por la última vez. No esperaba que vinieras a buscar problemas tú misma. Él es el tonto que tuvo una aventura con su Kingsue. Confiando en su pista de cultivación, se atrevió a decir tales tonterías, incluso hiriendo a 2 de los guardias de mi familia Su. ¿Ajustar cuentas? Ya lo he dicho. Si no fueras la hermana de su Kingswe, ¿crees que serías digna de estar aquí hablando conmigo? Chico, te aconsejo que no seas demasiado arrogante. Hoy es la ceremonia de firma de mi familia Su con la secta de la espada del dragón Eche. El maestro Jian Yi está actualmente en la residencia de mi familia Su. Además, también hay una misteriosa figura importante que llega. Si causas problemas en este momento, eso es un suicidio. Chico, te daré una oportunidad. Arrodíllate ahora. Pídeles disculpas a nuestra Su Yao. Y paga tu propio tratamiento. Y te perdonaré la vida. ¿Arrodillarte? No eres digna. Te di una oportunidad. Si el maestro Jian Yi se entera, tú y la prometida de él tuvieron una relación ilícita, entonces tu pequeña vida probablemente se acabe. Originalmente, Lin Qian tenía 2 días más de vida. Pero si insiste en buscar la muerte, no me importa enviarlo a los 6 reinos de la reencarnación antes de tiempo. Tienes bastante valor. No eres más que un discípulo ordinario de la secta de la espada del dragón Azure, y aún así te atreves a insultar al maestro Jian Yi. Chico, acabas de caminar hacia tu propia muerte. Rómpanle las piernas y tírenlo fuera de la familia Su. ¿Sabes quién es él? ¿Dónde encontraste a este actor? ¿O lo tomaste como tu mantenido? Soy la segunda señorita de la familia Su. ¿Cómo te atreves a golpearme? Insultar al maestro del Salón del Dios de la Espada es una ofensa castigable. Salón del Dios de la Espada. ¿Desde cuándo mi dominio del sur tiene una secta así? ¿Te atreves a decir tales mentiras y actuar tan presuntuosamente aquí? Ignorante. El Salón del Dios de la Espada que mencionó esa mujer sí que existe. ¿Qué? El Salón del Dios de la Espada es el poder más misterioso en el Gran King. Durante más de años, ha mantenido la primera posición entre todas las sectas. Incluso Wonensen, el supremo del dominio del sur, solo puede inclinarse ante una fuerza tan colosal. Y escuché que la persona importante que llega hoy es del Salón del Dios de la Espada. Su Ya. Parece que no todos en tu familia Su son tan tonto e ignorante como tú. Tú. Su Yao, no te preocupes. Aunque esa persona importante viene hoy a la familia Su, definitivamente no es este chico. Traer a algún actor de quién sabe dónde y atreverse a hacerse pasar por una figura importante del Salón del Dios de la Espada. ¿De verdad cree que yo, Suyu, soy un idiota? En realidad soy tu benefactor. Si yo no te hubiera recogido al lado del camino ese día, todavía serías un tonto. Necio e ignorante. El símbolo del dios de la espada está aquí. La insignia del dios de la espada. ¿La insignia del Dios de la Espada podría ser realmente del Salón del Dios de la Espada? Imposible. No era un tonto antes. El patrón de dragón con incrustaciones de oro, justo como en los rumores. Esta insignia de mando es auténtica. Xiao Wuye, ¿qué estás haciendo aquí? Olvídalo. Solo entra conmigo. Su Kinsu, él es. Mi invitada por mí, Su Kingsue. Necesito informarte a ti. ¿Podría ser realmente de el Salón del Dios de la Espada? Hermano, estás confundido. También me parece extraño. Este chico no parece una persona fuerte, pero esa insignia del Dios de la Espada, ¿qué está pasando? Insignia del dios de la espada. Debe ser falsa. Falso. Sí, piénsalo. Si él realmente fuera del Salón del Dios de la Espada, una figura tan alta y poderosa, ¿cómo podría tolerar que su Kingsue lo tratara tan groseramente? Debe estar fanfarroneando, presumiendo. Tienes razón. Él es solo un tonto que recogiste de la calle. Correcto.
transformándose en solo 2 días. En una figura poderosa. Cualquiera con cerebro no creería tales cosas descabelladas. Así que debemos haber sido intimidados por su aura, permitiéndole escapar. Vamos, sigámoslos. Hoy es el día más importante de nuestra familia Su. No dejen que ese tonto cause problemas en la casa de nuestra familia. De mí, Xiao Wuye. Xiao Wuye, estoy realmente harta de ti. Puedes buscar tu propia muerte, pero no arrastres a mi familia Su contigo. Venga, venga, venga. Démosle a este actor digno de un Oscar una ronda de aplausos. Xiao Wuye, ¿verdad? Tengo que admitir, tu actuación es realmente magnífica. Casi me engañas. Desterrado de la secta de la espada del dragón Azure, yerno abandonado de la familia Sen, hermana King Xue. Si no hubieras dicho nada, realmente no habríamos conocido sus antecedentes. ¿De qué te ríes? Me río de tu arrogancia. Me río de su ignorancia. Estoy tan asustada. Lo creas o no, te romperé las patas de perro. Suyu, él es mi invitado. Me gustaría ver quién se atreve a tocarlo. Su King Su, ¿estás segura de que quieres protegerlo? Soy el heredero de la familia Su, con mi padre gravemente enfermo e inconsciente. Yo tengo la última palabra en esta casa. Heredero. Su King Xue, te aconsejo que vuelvas a tus sentidos. La única razón por la que todavía estás en la familia Su es por tu cara bonita. ¿Qué puede complacer al joven maestro Jian? Si el joven maestro Jian ve a este adúltero tuyo, ¿cómo será? Él se arrodillará ante mí. Su King Xue, tu amante es bastante divertido. Su talento para decir tonterías es inigualable en todo el dominio del sur. Xiao Wuye, di menos. Suyu, tú también. Retírate. Yo soy el jefe de la familia Su. No es más que uno, marginado de la secta de la espada del dragón Azure. Ni siquiera es digno de llevar los zapatos del joven maestro Jian. ¿Qué te da el derecho de protegerlo así? Entiendo. ¿Acaso él tal vez? Por favor, también, que no puedes soportar separarte de él. ¿Quién está haciendo todo este ruido en el salón? ¿Qué está pasando aquí? Madre. Ellos. Su Yao. ¿Qué pasa? ¿Quién te golpeó? Mami, este mocoso golpeó a Su Yao. Incluso amenazó con que, si a alguien le falta el respeto de nuevo, matará a Su Yao. Su King Xue. Mujer ingrata. No solo sedujiste a un hombre afuera, sino que también lo trajiste a casa. Nuestra familia Su te desconoce como hija. ¿Cómo te atreves a golpearme? ¿Sabes quién soy? Jinna, ella es la madrastra de Su King Xue, y Su King Su no está relacionada por sangre con Su King Xue, lo que sea. Estamos aquí para entregar un regalo de felicitación. Hacer una excepción una vez no hará daño. Preposterous, absolutamente indignante. Esta es mi casa, no un lugar para que corras salvajemente. Su King Xue. Tú. Bien. Debes darme una explicación por esto. ¿Darte una explicación? Qué risible. De tal madre. Tal hija. ¿Quieres que te dé una explicación? ¿Es eso? Bien. Hoy, ambos. Escuchen atentamente. Ella se coludió con forasteros para devorar el grupo Su, lo cual es deslealtad. Ella causó la enfermedad crítica y el coma de su padre, lo cual es impiedad filial. Ese día en el hotel, su plan fue expuesto, e intentó hacerme daño, lo cual es inhumanidad. Ella drogó a Su King Xue y causó que perdiera su virginidad, lo cual es injusticia. Su hija es desleal, impía, inhumana e injusta. Esta es mi explicación para ti. Yo, Xiao Wuye, sigo la causa y el efecto. Las acciones de tu hija son todas autorinfligidas. Bien. Durante tantos años, esta es la primera vez que alguien ha intimidado a mi familia Su. Eres tan arrogante e imprudente. No me culpes por ser despiadado. ¿Alguien? Hoy, ninguno de ustedes dejará a mi familia Su. Ríe, me gustaría ver si todavía puedes reír. Después de que veas al maestro Jian Di, todavía podrás reír. Síganme al salón de banquetes. Quiero preguntarle al maestro Jian Di que defienda la justicia para mi familia Su. Vámonos. Xiao Wuye, ahora estás en un gran problema. Incluso si viene Ling Tian, no puedo protegerte. No importa. Ni siquiera su padre, ni siquiera el propio maestro de la espada del dragón Eche marcarán la diferencia. Solo puedes arrodillarte y rogarme. Eres verdaderamente un caso perdido. Entra conmigo. Ya lo veré. Un simple espadachín. ¿Cuánta confianza pueden tener? Yo mismo. Soy la mayor confianza. ¿De dónde salió este lunático? Frente al maestro Jian Di, se atreve a ser tan arrogante. En el dominio del sur, nadie nunca se ha atrevido a faltarle el respeto al maestro Jian Di. Maestro Jian Yi es él. Él es el amante de Su King Xue que mantiene fuera. Eres tú. Fuiste tú quien hirió a la señorita Su. Ling Tian, escúchame, el asunto de hoy es en realidad un malentendido. Cállate, Su King Xue. Te he dado suficiente cara. No te excedas. No olvides
¿Quién es tu prometido? King Su, yo, Xiao Guye, cumpliré mi palabra. Me aseguraré de que después de hoy, nadie en todo el dominio del sur se atreva a tocarte. Ridículo. Me ocuparé de ti cuando volvamos esta noche. Chico, te preguntaré una vez más. ¿Tú heriste a Su Yao? Simplemente estaba dando una lección. Para la familia Su, para su Kingsway, a esta cruel, inmoral, infiel e ingrata con sus padres. Bien, bien, bien. Tú tienes valor. Así que he decidido darte una oportunidad hoy. Si te arrodillas aquí, ante todos los presentes, te postras 3 veces. Yo, Lin Tian, te perdonaré la vida hoy. Es así. Te daré una oportunidad también. Arrodíllate ante mí. Dejaré tu cadáver intacto hoy. Este tipo está loco. Realmente cree que es alguien. Incluso el supremo del dominio del sur, Won Ansen, vino aquí, y no se atrevería a hablar así. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves a actuar con tanta presunción delante de mí? Aún no sabes. ¿Quién es este señor, verdad? Él es del sector número 1 del dominio del sur. Qianji de la secta de la espada del dragón Eche, Lin Tian. Mi padre, el venerable de la espada del dragón Eche, ya ha entrado en el reino de la transformación de Ífica. En este dominio del sur ya es invencible. Y yo he estado inmerso en el camino de la espada durante 30 años. También soy uno de los mejores en este dominio del sur. Hoy, incluso si fuera el mismísimo Won Ansen, no sería digno de hacerme arrodillar. Entonces, ¿es esta suficiente calificación? El decreto del dios de la espada está aquí. Cultivadores del Gran Qin, ¿por qué no se han inclinado? ¿Qué es el decreto del dios de la espada? Ni siquiera sabes esto. Ese es el símbolo de la identidad del maestro del salón del dios de la espada. El salón del dios de la espada. Es el poder más misterioso en nuestro Gran Qin. Hace 10.000 años, ya era la cabeza de todas las sectas. Ese incomparable dios de la espada del salón del dios de la espada está a solo un paso de ascender a la inmortalidad. Dado que el decreto del dios de la espada está en sus manos, entonces él es el maestro del salón del dios de la espada. Xiao Guye, realmente no le tienes miedo a la muerte, ¿verdad? No eres más que el discípulo abandonado del venerable espada del dragón Eche, el yerno inútil de la familia Shen. ¿De verdad te atreves a usar una ficha falsificada para hacerte pasar por el incomparable dios de la espada aquí? Me preguntaba por qué me resultaba tan familiar. No es ese discípulo abandonado de nuestra secta de la espada del dragón Eche, Xiao Guye. Oye, estás aquí hoy para rogarme que te permita regresar a la secta de la espada del dragón Eche. Ahora lo recuerdo. Es el desperdicio que fue expulsado de la secta de la espada del dragón Azure hace tantos años. Pensé que era alguien importante. No esperaba que al final solo sea un payaso saltarín. Xiao Guye, ¿realmente no crees que me has engañado, verdad? Todos. Fui lo suficientemente afortunado como para haber sido guiado por el incomparable dios de la espada. Y se me concedió su incomparable intención de espada. Incluso me dio su espada divina ligada a la vida, la espada del dios dragón, que permanece en nuestra secta de la espada del dragón Eche, sirviendo como un artefacto preciado. Incomparable dios de la espada, es mi estimado mentor, Lin Tian. Sin él, no existiría el Lin Tian que soy. Hoy estoy organizando este banquete, no solo para firmar el acuerdo con la familia Su, sino también para dar la bienvenida a mi mentor. ¿Y tú, Xiao Guye, sosteniendo una ficha falsa del dios de la espada, te atreves a hacerte pasar por el incomparable dios de la espada? ¿De verdad crees que todos aquí son tontos? Absolutamente ridículo. Absolutamente absurdo. Xiao Guye, tu farsa ya ha sido expuesta por el maestro Jianji. ¿Todavía tienes la osadía de reírte? Veo que no tienes vergüenza. Lin Tian, afirmas que una vez fui tu mentor, pero no tengo ningún recuerdo de haberte tomado como mi discípulo. Todos, miren, este pato muerto sigue siendo tan terco. Xiao Guye, verdaderamente eres alguien que no derramará lágrimas hasta que vea el ataúd. Deberías estar agradecido de que el mentor del maestro Jianji, el dios espada inigualable, no esté aquí. Si él supiera que estabas usando su nombre para engañar a la gente, ni siquiera sabrías cómo moriste. Solo él ni siquiera es digno de que el dios de la espada trate personalmente con él. ¿Alguien? Lin Tian, ¿qué estás haciendo? Lo que estoy haciendo no es asunto tuyo. Xiao Guye se hizo pasar por el incomparable dios de la espada. Rómpanle las piernas y arrástrelo afuera. El regalo de felicitación del salón del dios de la espada ha llegado. El regalo
regalo de felicitación de mi salón del dios de la espada ha llegado. Señorita Su, por favor, inspecciónelos. Todos son artefactos divinos de 9º grado. Lo recuerdo, el artefacto atesorado de la secta Dragón Tigre es solo de 6º grado. Tales regalos preciosos son todos para mí. ¿Por qué crees que estos regalos son para ti? No son para mí. Podría ser. Son para esa perra de Su King Sue. Señorita Su, estaba presionado por el tiempo, así que preparé estos pequeños regalos. Espero que no te importe. Estos son todos para mí. ¿Quieres decir? Tú eres el dios espada inigualable. Estos regalos son todos tuyos. Por supuesto. Aparte de mí, ¿quién de vosotros podría permitirse estos regalos? ¡Qué fanfarrón pretencioso! Si pudieras permitirte estos regalos, ¿por qué serías expulsado de la secta de la espada del dragón Eche? Si pudieras permitirte estos regalos, ¿por qué fingirías locura y casarte con la familia Shen? ¿Solo para ser expulsado al final? Si pudieras permitirte estos regalos, ¿por qué tu nombre no está en la inscripción final? Chao Guye. Ya veo. Este regalo es claramente para Misu Yao. Misu Yao y Jian Yi son una pareja hecha en el cielo. El maestro Jian Yi es también el amado discípulo del dios de la espada sin igual. Esto es del dios de la espada sin igual. Para nuestra familia Su. Como regalo de esponsales. Ser favorecido por el maestro Jian Yi es mi mayor fortuna, la de Su Yao. Su Yao, eres verdaderamente desvergonzada. Yo, Su Kingsue, puede que no quiera casarme con Lin Tian, pero nuestro compromiso no se ha roto. Su Yao, tú y mi prometido están juntos, siendo abiertamente una amante. Hablando de desvergüenza, ¿quién puede compararse contigo? Deja de mentir. No tienes pruebas. Su Kingsue, desde el momento en que tú y Chao Guye tuvieron su aventura, ¿nuestro compromiso terminó? De lo contrario, ¿por qué el incompre dios de la espada le daría hoy un regalo tan grandioso a Su Yao? Finalmente entiendo. Su Kingsue, eres una desgracia para nuestra familia. Tú engañaste primero y ahora intentas desviar la culpa y calumniar a Su Yao. Eres verdaderamente malvada. Tonterías. Los hechos son claros. ¿Aún quieres discutir? ¿O estás diciendo que dudas que el dios de la espada sin igual haya enviado este regalo? ¿Que se lo envió a la persona equivocada? Ustedes son los que mienten. No es así, honestamente, a veces. Realmente te admiro. Puedes ser tan desvergonzada hasta este punto. No somos como algunas personas que, para luchar por la fortuna familiar, se rebajarían tan bajo como para envenenar a su propio padre. No me calumnies. No te preocupes. Estoy aquí. Xiao Guye, por favor, deja de interferir. Este es un asunto de la familia Su. Yo me encargaré de ello. Señorita Su, ¿cómo planea manejar esto? Yo... Señorita Su, por favor, cálmese. Con el maestro del salón aquí. Aquellos que la insultaron esta noche no escaparán. Suya, ¿estás segura? ¿Quieres tomar los regalos de la señorita Su Kingsue para ti misma? Xiao Guye, te aconsejo que no seas terco. Este es el regalo de compromiso que me dio el dios espada inigualable. ¿Qué tiene que ver contigo? Bien, ya que lo has decidido a soportar esta consecuencia kármica, entonces más tarde no te arrepientas. ¿Y qué? Chao Guye, además de presumir y hacer trucos, ¿qué más puedes hacer? Lin Tian, si te mato de un golpe de espada y te envío a tu próxima vida sin comprender, eso sería dejarte escapar demasiado fácilmente. ¿Solo tú? ¿Quién eres tú? Solo un discípulo descartado de la secta de la espada del dragón Eche. ¿Crees que puedes matarme? No te preocupes, yo, Chao Guye, siempre actúo de acuerdo con los principios kármicos. Un minuto. En un minuto. Si nadie viene a salvarte, entonces hoy tendré que molestarte para que mueras. Enfrentando un desastre inminente, ¿aún fingiendo? Chao Guye, si actuaras en una comedia, la taquilla seguramente sería alta. Bien. Esperemos un minuto. Entonces, ¿cómo continuarás con esta farsa? Chao Guye, deja de forcejear. Hoy, interrumpiste mi ceremonia de firma. Insultaste al incompre dios de la espada, solo matándote. Puedo dar una explicación a los sectores del dominio del sur y al salón del dios de la espada, por el incompre dios de la espada. ¿No están todos de acuerdo? ¿Tengo razón? Lin Tian, ¿has dicho suficientes últimas palabras? Sigues perdiendo el tiempo, esperando que alguien te salve. Déjame decirte.
Hoy, conmigo, Lintian Jianyi de la secta de la espada del dragón Eche, presente en la familia Su, junto con los 3 sectores principales del dominio del Su, pabellón del viento púrpura, secta del tigre dragón y secta Taichuan. Hoy, incluso si el rey del cielo mismo viniera, no podría salvarte. Morirás aquí. Dije. 3, 2, 1. El supremo del dominio del sur, Won Ensen, llega. Ese es el pez gordo de nuestro dominio del sur. Incluso, si viniera el soberano de la espada del dragón Azure, todavía tendría que mostrarle algo de respeto. Era solo una ceremonia de firma. Inesperadamente atrajo a una figura tan poderosa. Maestro Wo. Maestro Wo, Maestro Wo. Maestro Wo. Maestro Wo, usted. Chao Guye, incluso el venerable del dominio del sur ha venido. Ya veré. ¿Cuánto tiempo más puedes vivir? ¿Qué está pasando? Maestro Wo. Hoy era originalmente una ceremonia de firma con la familia Su. Este chico vino sin ser invitado, no solo hiriendo a los guardias de la familia Su, sino también hiriendo a la joven señorita de la familia Su. Es así, este chico es extremadamente arrogante, sosteniendo una ficha falsificada. Insultó repetidamente a mi padre, incluso insultó al maestro del salón del dios de la espada. Chico, ¿todavía quieres reclamar falsamente los regalos de esponsales enviados por el maestro del salón del dios de la espada? Verdaderamente arrogante. Hoy, sus crímenes son castigables con la muerte. Bien, no esperaba que una pequeña ceremonia de firma se volviera tan emocionante por tu culpa. Tienes agallas. Maestro Wo, usted no sabe. Esta Chao Guye era originalmente un discípulo descartado de mi secta de la espada del dragón Eche. Es porque él cultivó durante muchos años, pero no hizo ningún progreso, que fue expulsado. Afortunadamente, estoy familiarizado con el dios de la espada sin igual. Fue gracias a su guía que lo reconocí. De lo contrario, habría falsificado una ficha hoy, incluso contratado a 2 actores. Podría ser que realmente nos engañó. Chao Guye, el maestro Wo está aquí hoy. ¿Por qué no te arrodillas? Y te inclinas para admitir tu error. Aún podría ser perdonado. Xiao Guye, el maestro Wo es el venerable del dominio del sur. Discúlpate rápidamente, aún podrías tener una oportunidad. ¿Disculparse? Yo creo que él es quien debería estar arrodillado y disculpándose. Chao Guye, creo que has perdido completamente la cabeza. ¿Incluso te atreves a ofender al maestro Wo? Mantengámonos alejados de él. Xiao Guye, estás cortejando a la muerte. Has enfadado al maestro Wo. No impliques a nuestra familia Su. Oye, tú has ofendido a todos los presentes. Darte una oportunidad de vivir. No te vas. Insistes en recorrer el camino de la muerte. Nadie te detiene. Ridículo. Lintian, deberías agradecer al maestro Wo. Si no fuera por su llegada, me temo que ya estarías muerto hace mucho tiempo. ¿Qué quieres decir? Won Ensen, al ver este asiento, ¿por qué no te inclinas? Mocoso. ¿Estás loco? No solo le falta el respeto al maestro Jianyi, incluso le falta el respeto al maestro Wo. El ofendido maestro Wo. Estás muerto. Won Ensen del dominio del sur, presentando sus respetos al maestro del dios de la espada. ¿Qué, maestro Wo? ¿Por qué estás haciendo esto? Él es solo mi secta de la espada del dragón Eche. ¿Discípulo abandonado? Eso es todo. Cállate. Lintian, él es tu salvador. Won Ensen, si hubieras llegado un segundo más tarde, este Lintian sería un cadáver. Won Ensen del dominio del sur llega tarde. Espero que el dios de la espada me perdone. ¿Cómo podría ser esto? ¿Qué está pasando? El supremo del dominio del sur está realmente disculpándose con él. Maestro Wo, ¿qué está diciendo? No llega tarde en absoluto. El maestro Wo está ocupado. Incluso si viene a verme, siempre llega a tiempo. Jinlan dijo que estos años ha estado dedicado. Ella tiene toda la razón. Dios de la espada, por favor, perdóname. Yo... Perdóneme. Usted, supremo del dominio del sur, ¿qué crimen has cometido? ¿Es un crimen que su ropa esté pulcra? ¿O es un crimen que haya llegado en un coche de lujo? ¿O es que es un crimen que no se haya arrodillado ante mí? Dios de la espada, yo... Le pedí que me viera. Y ha hecho una entrada tan grandiosa. Usted, Won Ensen, cada vez es más impresionante. Ahora que está ante mí, no solo no se arrodilla, sino que tolera que un simple Jianyi hablando tan presuntuosamente. ¿Qué? ¿Encuentra esto divertido? ¿O es que después de 100 años, en tus ojos, Won Ensen, ya no existo? No. Este subordinado no se atrevería. No te mato.
porque el objeto es lo primero. No quiero acumular demasiado karma. Pero, si no me da una respuesta satisfactoria hoy, su karma caerá sobre su cabeza. Sí, entiendo. Levántense. Ya saben qué hacer. No escuches sus tonterías. Él es solo el discípulo abandonado de mi secta. De la espada del dragón Eche, eso es todo. Te dije que te callaras. Wonensen. Si alguien robó el regalo de felicitación del Salón del Dios de la Espada, ¿cómo cree que esta deuda kármica debería ser saldada? Por supuesto. Deberían ser expulsados del dominio del sur. ¿Qué? No. Estos regalos de felicitación me los da el dios, espada inigualable. Adúltera e inmoral, una mujer desvergonzada. Tus sucios asuntos, y los de Lin Tian. ¿Quién no los conoce en todo el dominio del sur? ¿De verdad lo crees? ¿Que el dios de la espada sin igual no conoce tus sucios secretitos? La razón por la que nadie te ha expuesto es simplemente porque las sectas del dominio del sur han temido a tu secta de la espada del dragón Azure durante generaciones. ¿Por qué no te miras en el espejo y ves lo que eres? El regalo de felicitación del dios de la espada sin igual. Eres digna de recibirlo. Wonensen, ¿has oído eso? Sí. El regalo del dios de la espada sin igual, como podría ser dado a una mujer sin ninguna virtud como tú. Cualquiera que malverse los regalos de felicitación del salón del dios de la espada será expulsado del dominio del sur. ¿Qué? ¿Expulsado del dominio del sur? No. Sí. Es ella, es Su Kingsue. Ella robó el regalo de felicitación del salón del dios de la espada. No tiene nada que ver con nuestra familia Su. Sí, es toda culpa de Su Kingsue, esa perra. Ella ofendió al salón del dios espada. Para apoderarse de la herencia, Su Kingsue no dudó en envenenar y asesinar a sus propios padres. Moralmente depravada, rebelde e indignante, ella ya no es un miembro de nuestra familia Su. Sí. Eso es bueno. Wonensen, el jefe de la familia Su, acaba de decir que la señorita Su será expulsada de la familia Su. Su Kingsue ahora no tiene nada que ver con la familia Su. Esta deuda kármica puedes saldarla con la familia Su. Xiao Guye. Chao Guye, ¿qué quieres decir? Entendido. A partir de hoy, todas las sectas y familias en el dominio del sur cesarán la cooperación con la familia Su. Cortar todos los medios de vida de la familia Su en el dominio del sur. Cualquiera que se atreva a ayudar a la familia Su es mi enemigo Wonensen. No, maestro Go, no puedes hacer esto. Fue Su Kingsue y ese Chao Guye quienes se atrevieron a insultar al dios de la espada sin igual antes. También robó el regalo de felicitación del salón del dios de la espada. Esto no tiene nada que ver con mi familia Su. Señorita Su, usted es una invitada valiosa de nuestro salón del dios de la espada. Usted y su grupo Su. Yo, Wo, definitivamente les daré todo mi apoyo. A partir de hoy, quien le falte el respeto a la señorita Su, le está faltando el respeto. Wonensen. Recuerda eso, maestro Wo. ¿Qué quiere decir con esto? Estaba claro que era Su Kingsue quien robó el regalo de felicitación del salón del dios espada. En realidad vas a apoyarlo. Wonensen. Te llamo Supremo. ¿Pero realmente crees que eres el maestro del dominio del sur? Maestro Hyang-Yi, Wonensen se ha vuelto loco. En realidad está ayudando a ese Xiao Guye y quiere eliminar a mi familia Su del dominio del sur. ¿Qué? Wonensen, creo que te estás volviendo senil. ¿Qué es él? ¿Vale la pena que te arrodilles ante él? ¿Por qué le pegaste? ¿Por qué? Porque insultó al maestro del salón del dios de la espada y le faltó el respeto al dios de la guerra. Incluso si su padre viniera hoy, no podría salvarlo. El maestro Go dice palabras escandalosas, insultando al dios espada inigualable. Estaba claro que era Xiao Guye. Maestro Wo no debe dejarse engañar por ese Chao Guye. No es más que el hijo abandonado de la secta de la espada del dragón Eche, el inútil yerno de la familia Shen. Sin embargo, repetidamente, insulta al inigualable dios de la espada. ¿Hijo abandonado? ¿Yerno inútil? Así es. El maestro dios de la espada también es alguien a quien puedes calumniar. Ese maestro puede abrir la puerta celestial con un solo golpe de espada. Hace 100 años ya estaba en la cima del reino santo, a solo un paso de ascendiendo a la inmortalidad. Bien. El dios de la espada sin igual del que hablas es cosa del pasado. No es tan bueno como yo. Maestro del salón, esto significa que ¿ya ha alcanzado el reino del dios de la espada? ¿Todos oyeron eso? Esta Chao Guye en realidad dijo que el dios de la espada sin igual no es tan bueno como él. Dios de la espada sin igual ya es la persona número 1 en mi ranking. ¿Qué eres tú? En realidad dijiste, él es inferior a ti. Si hablamos de estatus, ni siquiera tienes el derecho de hablar delante de mí.
Chao Bulle. Estás cortejando a la muerte. Impudente. Frente al Supremo del Dominio del Sur, ¿te atreves a hacer un movimiento? Wonensen, ¿en realidad quieres protegerlo? Entonces no se me puede culpar. ¿Qué? Píldora del Dragón Santo de séptimo grado. The film was translated and narrated by M Media. Yo, Lin Tian, he cultivado durante más de 30 años. Y también soy uno de los principales prodigios de cultivación en el Dominio del Sur. Hoy, lo mataré. ¿Quién? ¿Puede detenerme? Retírense. Arrodíllense. Ni siquiera en el reino de transformación de deidad por 30, dependiendo de las píldoras para un avance temporal. Él. ¿También merece ser llamado genio? Yo, Chao Bulle, soy un hombre de palabra. Si Lin Tian se arrodilla y suplica clemencia, le perdonaré la vida. ¿Es realmente el inigualable dios de la espada? Tú, arrodíllate ante mí ahora. Y podría perdonarles la vida. Chao Bulle. No seas tan imprudente. Nuestra familia Su es socia de la secta de la espada del dragón Eche. Ya has herido al joven maestro de la espada, soberano de la espada del dragón Eche. Definitivamente no te dejará ir. Así es, Xiao Bulle. No puedes tocarnos. Solo tienes algo de poder marcial. En este dominio del sur, la secta de la espada del dragón Eche son los cielos, maestro de secta. El soberano de la espada del dragón Eche es invencible en el dominio del sur. Ya has herido a Lin Tian. Si continúas siendo terco y atacas a mi familia Su, entonces tú, realmente solo tendrás la muerte esperándote. Bien. Espero que recuerdes lo que hiciste hoy. Wonensen, Maestro, elimina a la familia Su del dominio del sur. Córtale su sustento. Tú mismo lo dijiste. No estás bromeando, ¿verdad? por supuesto, no estoy bromeando. En el dominio del sur, cualquiera que se atreva a ayudar a la familia Su es mi enemigo, Wonensen. Bien. Te dejo las consecuencias a ti. Sí. Alguien. Arrastren a ese perro muerto. Fuera de aquí por mí. Kim Su. Vámonos. Devuelvan estos regalos a la corporación Su. Sí. Será mejor que salgas del dominio del sur esta noche. El dominio del sur no puede tolerar a ustedes tontos. Señorita Su, por favor, suba al coche. Este coche es tuyo. Sí. Ni una sola palabra de verdad sale de tu boca. Jinlan, Sí. asegúrate de llevar a la señorita Su a casa. ¿Entendido? Salgan. Wonensen del dominio del sur, presentando sus respetos al maestro del salón. Le ruego el perdón del maestro del salón. Olvídalo. Tú, Wonensen, has administrado el dominio del sur durante muchos años. Al menos te has esforzado, aunque no hayas logrado mucho, que el asunto de hoy se considere una redención por tus actos pasados. Gracias, maestro. Maestro del salón, por favor, suba al coche. La secta de la espada del dragón Eche celebrará su decenal conferencia de prueba de espada pasado mañana. Ellos ofrecerán sacrificios a la espada del dios dragón en el pabellón Lingxiao en la mansión de la montaña del dragón Eche. Las 7 sectas principales del dominio del sur estarán todas presentes. Espada del dios dragón. Aunque he alcanzado la cima del reino del dios de la espada, y puedo crear una espada con un solo pensamiento, aniquilando a 10.000 deidades, esta espada del dios dragón ha sido mi compañera durante 100 años. Maestro del salón, usted no sabe, ese maestro de la espada del dragón Eche afirmó que la espada del dios dragón era una espada divina otorgada por los inmortales. En realidad, tomó la espada del dios dragón como suya, y declaró que pertenecía a la secta de la espada del dragón Eche, como su artefacto preciado. Es verdaderamente desvergonzado. He sido testigo durante mucho tiempo de la desvergüenza de la secta de la espada del dragón Eche.
si no fuera porque Lin Tian me emboscó, mientras estaba en una etapa crítica de avance, causándome una incapacidad mental durante 3 años. Maestro del salón, simplemente no puedo aceptar que la espada del dios dragón esté siendo profanada por un villano así. Siempre y cuando dé el visto bueno, maestro del salón, yo atacaré inmediatamente a la secta de la espada del dragón Eche y recuperar la espada del dios dragón para ti. No es necesario. Todavía tengo algunos asuntos pendientes con la secta de la espada del dragón Eche. Así que quieres decir que Difundid la palabra. En 3 días, supervisaré personalmente la asamblea de la prueba de la espada. Yo, Chao Guya, siempre actúo con propiedad. Antes de aniquilar la secta de la espada del dragón Eche, todavía necesito darles un aviso. Entendido. Iré a hacer los arreglos. Maestro del salón, ¿qué es el Lin Tian de hoy? Lo ofendió repetidamente. ¿Por qué no lo mataste? ¿No sería enviarlo a los 6 reinos de la reencarnación? Ahora, demasiado indulgente. Quiero que sea testigo de primera mano de la destrucción de su amada secta de la espada del dragón Eche, por mi mano. Solo entonces se pagará su deuda kármica. Por cierto, maestro del salón, hay rumores que circulan de que aparecerá en la asamblea de la prueba de la espada de la secta de la espada del dragón Azure en 3 días. Esta noticia fue difundida por mis órdenes a través de Wenensen. El salón del dios de la espada ha estado tranquilo durante muchos años. Muchos han olvidado quién es el verdadero gobernante de este mundo. Tiene la intención de darles un escarmiento. Cada una de las 36 constelaciones celestiales de mi salón del dios de la espada es un experto medio santo, y esto es meramente una 10ª parte de la fuerza de combate de mi salón del dios de la espada. Mientras que, en contraste, los ancianos supremos de las sectas principales son solo unos pocos cultivadores del reino de la transformación de deidad, sin apenas expertos en el reino del ancestro Dao. Llamarlos gallinas es una exageración. No son más que hormigas. Así que, maestro del salón, es su movimiento. Jin Lan, has entrado en la santidad. Y no estás lejos de ascender a la inmortalidad. El mayor obstáculo en el camino hacia la inmortalidad es el karma no resuelto del mundo mortal. Mis acciones están destinadas a saldar mis deudas kármicas. Se refiere a la señorita Su Kingsue. En efecto, estoy haciendo esto para felicitar a Su Kingsue y cumplir mi promesa. No solo iré al torneo de la prueba de la espada de la secta de la espada del dragón Eche. Todavía quiero, en nombre de la corporación Su, informar a las sectas participantes que lleguen a la corporación Su a las 9 de la mañana para discutir asuntos de cooperación. Wenansen, la noticia de ayudar a Su Kingsue ahora se ha extendido por todo el mundo de cultivo del dominio del sur. Estas 9 sectas principales reconocen a Su Kingsue. ¿Aparecerán a tiempo mañana? Si llegan tarde o están ausentes, entonces me temo que desaparecerán del dominio del sur. Viejo tonto. Una mera arte secreta prohibida. Ni siquiera me enseñarías. Que tu cultivación sea absorbida y mueras. Es tu propia culpa. The film was translated and narrated Felicidades, by M. maestro de la espada, por abrirse paso al reino del ancestro Dao. El torneo de prueba de la espada de mañana. Si Chou Guye se atreve a venir, me aseguraré de que no se vaya. Kinsu, hoy es el día de nuestra boda. Te daré un gran regalo. Xiao Guye, de verdad, no estás preocupada en absoluto. A lo que estás a punto de enfrentarte es la secta de la espada del dragón Azure. Ese es todo el dominio del sur, el poder más fuerte. A lo que la secta de la espada del dragón Eche está a punto de enfrentarse es al gobernante de este mundo. Olvídalo, me uniré a ti en esta locura. Si podemos terminar las cosas con una explosión, no sería una vida desperdiciada. Es su honor morir por mi espada. Tener una gran salida en esta vida. Deberían agradecérmelo por mi gran amabilidad. Chao Guye, realmente no le temes a la muerte. De hecho, te atreviste a perseguirme hasta este torneo de prueba de espadas. Hermana Kingsue. Ha pasado un tiempo. ¿Por qué pareces infeliz de verme? Supongo, te estás preguntando. Como Onansen claramente eliminó a mi familia Su del dominio del sur. ¿Por qué todavía podemos aparecer en este torneo de prueba de espada? Soy demasiado perezoso para aplastar a cada una de vuestras hormigas, una por una, así que aprovecharé esta oportunidad para atraparos a todos de una vez. Hablar de ser terco. Tú, Xiao Guye, eres considerado la persona número 1 en el dominio del sur. Te dejé escapar en la última ceremonia de firma, pero te atreves a perseguirme hasta aquí. Probablemente no lo sepas, ¿verdad? El dios de la espada sin igual está furioso, porque robaste su regalo de felicitación, y dijo que se encargaría de este asunto. Nos perseguirá hasta el final. Casualmente. Hoy está justo aquí. Tú descendiste de rango, vendiendo tu cuerpo, un pedazo de basura. ¿Cómo te atreves a ladrar aquí?
Su Kingsue, ¿te atreves a golpearme? Esta bofetada es por insultar a mi prometido. Esta bofetada es por tu despreciable y desvergonzada incriminación de tu propio pariente. Tú. Esta bofetada es por tu deslealtad y comportamiento no filial, causando que mi padre caiga gravemente enfermo. Sukinsu, eres totalmente anárquica. Esta es la secta de la espada del dragón Eche, no un lugar para tus salvajes payasadas. Fuera. The film was Chao, Buye, translated tú. and narrated by M Media. No te mataré ahora. Pero quiero que mueras entendiendo. Abre bien tus ojos de perro y ve cómo la familia Su se desvanece del dominio del Su y cómo la secta de la espada del dragón Eche es destruida por mi único golpe de espada. Hoy es la asamblea decenal de prueba de la espada, de nuestra secta de la espada del dragón Eche. En nombre de la secta de la espada del dragón Eche, les doy la bienvenida a todos. Mi padre es indispuesto hoy, así que presidiré esta asamblea de prueba de la espada. ¿Te atreves a pararte frente a mí? Mi padre es... El maestro de la espada está aquí. ¿Cómo te atreves a no arrodillarte? ¿Estás cortejando a la muerte? Lin Tian. ¿Me ves? ¿Por qué no te arrodillas? Chao Buye. ¿Realmente viniste? Lin Tian, ¿no fui lo suficientemente despiadado la última vez? ¿Todavía te atreves a hablarme así? ¿En mi presencia? ¿Puedes soportar ¿El coro de 10.000 espadas? Entonces intenta inclinarte y ver si puedo resistirlo. bien? Chou Buye se inclina ante ti. ¿Qué te parece, Lin Tian? ¿Aún te atreves a aceptar mi reverencia? Lin Tian, ¿cómo es que ni siquiera me he inclinado todavía? ¿Y no puedes soportarlo? Disparates. Esa intención de espada de hace un momento era claramente la del dios de la espada sin igual. Prueba para mí. Eres verdaderamente terco. Imposible, absolutamente imposible. Lin Tian, ¿necesitas que me incline de nuevo? El dios de la espada sin igual me acaba de transmitir su pensamiento divino. Esa intención de espada era demasiado poderosa. Casi no pude resistirlo. El pensamiento The film divino was de hace un momento translated me and dijo narrated by que M comenzara la Media. ceremonia de ofrenda de la espada y ofreciera sacrificios a la espada del dios dragón. Pero, maestro de la espada, ¿qué pasa con Chao Buye, esa insignificante hormiga? Me ocuparé de él tarde o temprano. Comencemos primero la ceremonia de ofrenda de la espada. No provoques al dios de la espada sin igual. Entendido. Hacer sacrificios a la espada del dios dragón. ¿Qué? ¿Qué está pasando? La espada del dios dragón no ha sido tocada. ¿Cómo puede haber un rugido de dragón? ¿Por qué? Por supuesto, el maestro de la espada del dios dragón ha llegado. Lin Tian saluda al dios de la espada sin igual. Y de ayuda. Chao Buye. El dios de la espada sin igual ha llegado. ¿Por qué aún no te has arrodillado? Lin Tian, ni siquiera puedes ver el cielo aquí. ¿Cómo lo supiste? El dios de la espada sin igual ha llegado. ¿Qué quieres decir? Tienes razón en eso. Sin embargo, no son los cielos a los que debes adorar, sino a mí. Chao Buye, ¿qué quieres decir? Porque yo soy el dios de la espada sin igual. Chao Buye, ¿estás loco? El dios de la espada ya ha llegado. ¿Aún te atreves a suplantarlo? Chao Buye, robaste el regalo de felicitación del dios de la espada sin igual y arruinaste mi ceremonia. ¿Cómo no iba a estar enfadado el dios de la espada sin igual? Dije, soy el dios de la espada sin igual. Y eres tú quien me enfureció. Canalla. ¿Cómo te atreves a insultar al dios de la espada sin igual? Yo, Lin Tian, te mataré de nuevo. Lin Tian, ¿es esta toda la fuerza que tienes?
Imposible. ¿Qué tiene de imposible? Una mera hormiga del reino del Dao Ancestral también quiere hacerme daño. No. Esto debe ser malvado. Espada de... Lamento de espada 9 cielos, eterno sin igual. ¿Cómo es esto posible? Tu talento para la esgrima. ¿Cómo podría ser más fuerte que el mío? ¿Por qué? Te di la respuesta hace mucho tiempo. Porque yo soy el maestro de la espada del dios dragón. Dios de la espada sin igual. Lin Qian, hace 3 años, estaba en cultivo a puerta cerrada, y tú me emboscaste, haciéndome tonto, durante 3 años enteros. Verdaderamente has avergonzado a tu supremo ancestro. Lin Qian, hoy voy a romper esta conexión kármica. Imposible, absolutamente imposible. No eres el dios de la espada sin igual. Chao Guye. Incluso si eres el dios de la espada sin igual. Hoy, yo, Lin Qian, te mataré. Después de 100 años, mi demonio celestial del reino divino ha regresado. Dije que este aura se sentía tan familiar. Así que eras tú. Demonio celestial del reino exterior. Chao Guye. Tú fuiste quien me mató hace 100 años. Esta vez, no perderé contra ti de nuevo. Escapaste con tu cuerpo del alma en aquel entonces. Ordené al salón del dios de la espada que te buscara durante 100 años. Inesperadamente, viniste aquí para morir tú mismo. Cultivé técnicas malvadas durante 100 años. Esperando. Para este día. Chao Guye. Muere. Eso es todo. ¿Qué? Has alcanzado el reino del dios de la espada. La disparidad en el reino no es algo con lo que tus artes malvadas puedan compararse. Demonio del reino exterior, este Venerable hoy aniquilará tu alma. No me resigno. El demonio del reino exterior se extingue. La secta de la espada del dragón Eche ha caído. Los lazos kármicos de este Venerable en el reino mortal están todos resueltos. Kinsu, Jinlan te protegerá de por vida. Nos encontraremos en el reino inmortal.